vamos a basar nuestra enseñanza hoy en el libro de Joel. Así es que le invito a abrirlo en Joel 2:25. Y el tema de este día, como pues estamos a 15 de enero, ¿verdad? Y apenas es el primer mensaje que voy a predicar en domingo acá. Entonces vamos a hablar, perdón, un poquito sobre el nuevo año, brevemente, pero de eso se trata la enseñanza. Restitución, le puse yo, promesa para el año nuevo. ¿Cuántos les gusta la restitución, hermano? La palabra restitución quiere decir que le paguen algo a usted que le debían o que usted tenía por ahí, le restituyeron por algo que de pronto sucedió en el pasado. Entonces, cuando a usted le pagan, por ejemplo, le están restituyendo por un trabajo que usted ya cumplió. ¿Me doy a entender? Si usted le dio dinero prestado a alguien y después esta persona viene y le paga, eso es una restitución. Entonces, vea lo que dice la palabra del Señor, Joel capítulo 2 y verso 25. Dice, y os restituiré, hablando el Señor a través del profeta Joel, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, bendito Dios, por la bendición y la oportunidad que tú nos das de venir delante de ti, sentarnos a tus pies, bendito Dios, para escuchar tu santa palabra, bendito Dios. Esa palabra que nos alimenta, esa palabra que nos transforma, que nos cambia, que nos trae esperanza, bendito Dios, que nos exhorta al cambio. Precioso Padre, nosotros la recibimos con todo nuestro corazón y la recibimos con humildad, precioso Dios. Háblanos, bendito Señor, según lo que tú tienes preparado para nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en nuestros corazones y que podamos salir de este lugar bendecidos por lo que tú nos has dicho, Señor, y por la promesa que tú nos das. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando yo era niño, mis hermanos, como la mayoría quizá, me encantaban las fiestas de fin de año. ¿A cuántos les pasaba eso que les gustaba y era así como una, no sé, era como una ilusión que uno tenía y que ya viene la Navidad y ya viene el Año Nuevo y era de alguna manera para nosotros la época más esperada, más bonita del año? Era algo tremendo. Yo me recuerdo que ya yo entrado en la adolescencia me buscaba un trabajo y yo quería tener dinero precisamente para gastármelo en esa fecha y comprarme ropa y comprar cohetes, hermano, cuando todavía quemaba cohetes, ¿verdad? Y era algo bien bonito. Y yo me recuerdo que desde que salía de la escuela, porque en Guatemala termina la escuela más o menos en octubre, y cuando terminaba la escuela, yo ya empezaba a contar los días. Decía, ya salimos esta es una buena señal, ¿verdad? Ya no estamos en la escuela, entonces ya se está acercando esa fecha. Y se me hacían los días, hermano, eternos para llegar a ese punto de la celebración. Y es curioso porque conforme van pasando los años, la cosa va cambiando. Ahora casi nos atropella la Navidad, ¿verdad? Y el Año Nuevo y no nos damos cuenta, y cuando sentimos ya pasó y cuando, no sé, ahora hasta empezamos desde junio a veces, ¿verdad? Ya se nos fue el año, va a la mitad y nosotros estamos diciendo que ya se nos fue el año, ¿verdad? Ni sentimos estos 6 meses, eso quiere decir que los próximos 6 meses se van a ir así también y ya como que la cosa va cambiando, vamos cambiando un poquito la importancia de eso y la verdad es que nosotros al terminar el año, esta enseñanza no se trata ni de Navidad ni de estas cosas, sino más bien a veces se nos pasa el año sin que nosotros resolvamos ciertas cosas que quizás sucedieron durante ese o los años pasados. A veces las resoluciones de año, hermano, se empiezan a acumular, ¿verdad?
Porque dijimos que íbamos a hacer esto en el 2021 y no hicimos realmente. Al final no llegamos al momento en el que hicimos un recuento de qué pasó y vemos si realmente cumplimos con todo y qué cosas vamos a tener que trabajar durante ese año. Casi no hacemos estas cosas. Según dicen algunas estadísticas, el 78% de la gente en Estados Unidos hace resoluciones de fin de año. Fíjese, de pronto no es cultural en nosotros, aunque lo hemos adoptado acá, pero el 78%. Ahora, estas mismas estadísticas dicen que solo el 8% empieza a hacer estas cosas. O sea, un 70%, aunque hizo resoluciones, no lo cumple. Ese 8% es el que logra ciertas cosas y hacer ciertas cosas durante el año. Entonces, a veces las resoluciones de fin de año pueden convertirse en desilusiones realmente. Cuando nosotros llegamos al final del año y nos damos cuenta que las 10 libras que queríamos pesar o perder más bien, ahora ya son 12 para el siguiente año. Entonces, pueden pasar de alguna manera estas cosas. Ahora, un nuevo año nos debe impulsar a nosotros a ponernos metas. Es decir, si estamos comenzando un año, deberíamos de ponernos algunas metas. Deberíamos decir, mire, es un buen periodo de tiempo para que nosotros digamos, este año voy a cambiar estas cosas en mi vida. Este año voy a cambiar estos hábitos que de pronto me causaron daño en otro tiempo. Este año voy a procurar comer mejor, por ejemplo, ¿verdad? Y comer mejor no es comer un montón, ¿verdad? Porque a veces pensamos que eso es comer mejor y comer mejor es comer saludable. Pero bueno, como no es de nutrición el asunto, vamos a ponerlo, es solamente un ejemplo, pero esos son pequeños cambios que a veces la gente se pone pero que no logra, que reflejan otros cambios un poco más profundos que tampoco se logran. ¿Me doy a entender en lo que le quiero explicar? Entonces, porque hay cosas que de pronto nosotros decimos, quiero bajar de peso y no lo logramos, y quiero comer de una manera distinta y se pasa el año y no lo logramos. Una vez más, eso puede estarnos diciendo que hay otras cosas que nosotros nos propusimos en un sentido o emocional o espiritual que tampoco estamos logrando. Ahora sí voy a cambiar mi carácter y nada cambió. Ahora sí voy a ser más espiritual, voy a buscar más de Dios y simplemente no se lograron los objetivos. Ahora, no solamente tenemos nosotros que ponernos metas, pero también debemos reflexionar sobre lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida? ¿Qué ha sucedido a lo largo, no solamente del año 2022, sino a lo largo de los años que aún no he podido resolver y que necesito de alguna manera poner atención para no estarlos acarreando? Hay cargas que nosotros a veces adquirimos, mis hermanos, y que nosotros no podemos dejar y las venimos arrastrando, y problemas y ciertas mañas que a veces nosotros tenemos, que las venimos arrastrando de año en año y se siguen acumulando ciertas cosas en nuestra vida. Entonces tenemos que pensar y hacer una evaluación hoy mismo. Después que usted salga de aquí, le invito, le animo a que hagamos una evaluación y pensemos a nosotros nos ha ido. Por ejemplo, si espiritualmente hemos aumentado en nuestra vida espiritual, hemos crecido nosotros espiritualmente, o hemos retrocedido, o hemos disminuido más bien en nuestra vida. Nuestra fe se ha aumentado, como era el deseo de los discípulos, ¿verdad? Señor, aumentanos la fe. Señor, ayúdanos a creer, ayúdanos, mi incredulidad, decía aquel hombre. Entonces nosotros tenemos que hacer ese examen para ver si realmente estamos avanzando o estamos detenidos o peor aún, estamos retrocediendo. Familiarmente, en el matrimonio, ¿cómo ha evolucionado tu matrimonio? ¿Ha mejorado aquellas cosas por las que a veces tenías problemas? Aquellas discusiones a veces sin sentido,
aquellas cosas que te afectaban, o de repente una gotita se caía y había una explosión. ¿Qué tanto hemos nosotros cambiado estas cosas en nuestra casa? Eso deberíamos nosotros de tomarlo en cuenta. Profesionalmente, académicamente, ¿cómo nos ha ido? ¿Qué tanto hemos mejorado? Esto un poquito más para los muchachos que estudian, ¿verdad? Emocionalmente, por ejemplo, ¿hemos perdonado ya? Porque a veces traemos falta de perdón, hermano, y eso lo venimos cargando de año en año, y este año sí voy a perdonar, y viene otra vez el recuerdo y vuelve a pasar por ahí y le sale el nombre de esa persona en la sopa de letras, ¿verdad? Y usted sigue con el mismo remordimiento, o seguimos con el mismo remordimiento, y seguimos con con la misma amargura, y seguimos con la misma falta de perdón, y la venimos arrastrando por años. Debemos hacer nosotros ese autoexamen para saber si realmente hemos perdonado. Emocionalmente, una vez más, las heridas han sido sanadas. O sea, ya no nos duele lo que nos quedaron a deber. Porque uno a veces ya le perdoné la deuda y de repente se revuelve el estómago cuando se recuerda otra vez de lo que pasó. Entonces tenemos que saber si hemos sido sanos. No hay amargura ni resentimiento. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros hacemos una evaluación, por ejemplo, las personas que tienen negocios al final del año tienen que ver en qué invirtieron dinero, cuáles fueron las pérdidas y cuáles fueron las ganancias. ¿Qué es cuál es el debe y el haber? Decía, me recuerdo yo cuando estudiábamos la contabilidad. ¿Cuáles son las cosas que restaron y cuáles son las cosas que sumaron a nuestra vida? Tenemos que hacer un inventario, por decirlo así, para ver si hubo más fruto y no más frustración en nuestras vidas. ¿Qué cosas nosotros hemos mejorado? Ahora, entrando en la palabra del Señor, con lo que quiero ilustrar lo que ahora le estoy enseñando, es que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento de frustración, hermano. Les había caído a ellos un año, pero hermano, a mí me causa, bueno, no sé si gracia, pero en Guatemala hay un movimiento que le ponen nombre al año, y ellos dicen, bueno, este año va a ser el año tal, y ellos lo proclaman así porque me imagino yo que la intención de ellos es vivir conforme a lo que están diciendo. Por ejemplo, ellos pueden declarar el año de la restitución, por ejemplo, porque es algo bíblico, y ellos piensan que al profetizar de esa manera, pues algunas cosas van a ser restituidas, o la gente estará con la mentalidad de que Dios va a restituir. Entonces no es necesariamente malo, pero le ponen un nombre. Si los israelitas le hubieran puesto nombre al año o a los años que ellos estaban viviendo, le habrían puesto el año de la langosta, hermano. Y ese nadie lo quiere profetizar. Ese nadie quiere decir, este año va a ser el año de la langosta, porque nadie quiere pasar por lo que el pueblo de Israel estaba pasando, donde ellos no tenían absolutamente nada de qué dar gracias, hermano. Es más, no tenían ni siquiera razón para adorar y para alabar a Dios de la manera en que ellos estaban viviendo. Vino la devastación sobre ellos y era terrible lo que allí estaba sucediendo. Vaya conmigo a Joel capítulo 1 y vamos a leer rápidamente del verso 1 al 12. ¿Lo tiene? Me dice amén. Yo sé que ahí tienen el bosquejo también, los que escanearon el código. Pero dice así, dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días, en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Estos son plagas. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad,
borrachos, dice. Me causó un poquito de gracia como dice, ¿verdad? Si hubiera sido un guatemalteco el que lo hubiera escrito, hubiera dicho, despierten bolos, hubiera dicho, ¿verdad? Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, es decir, no habrá vino. Y el vino, recordemos que es símbolo de gozo. Ahora, sigue diciendo, porque es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, está hablando de estas plagas, y sus muelas, muelas de león, asoló mi vid y destrozó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y libación, es decir, ya no hay sacrificios. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Lo que allí había pasado, hermano, era terrible. Todo lo que usted puede ver que el profeta describe ahí no era otra cosa más que las plagas que habían venido sobre Israel. Era una tras otra, era la langosta acabando con todo. De hecho, cada uno de esos insectos que menciona ahí son tipos de langosta que habían venido al pueblo de Israel. Ahora voy a aclarar esto porque cuando pensamos en langosta pensamos así. Yo vi que a algunos hambre les dio, ¿verdad? No son de las que se comen, por lo menos no debería comérselo uno, pero no son esas, sino que son unos insectos que son los, en inglés, para aquellos que hablan inglés, los grasshoppers. Esos son los grillos, ¿verdad? Esos largos, feos que vuelan. Se recuerda cuando hace algunos años, apenas antes de que comenzara la pandemia, se vino una plaga de eso aquí a Las Vegas. Ay, hermano, eso era terrible. Ahora, se cree que hay alrededor de más de 90 especies de este tipo de plagas. Estas plagas habían venido y habían arrasado con todo. Recuérdese que todo el pueblo, todo en ese tiempo, en tiempos bíblicos, la gente vivía de lo que sembraban. Incluso no había vino si no habían viñas, si no se sembraba. Igual es ahora. Todo lo que existía precisamente por el fruto que la tierra daba. Entonces, al venir todo esto, hermano, había acabado con las cosechas, y al no haber cosecha, obviamente había pobreza. Y al haber pobreza había frustración, no había alimento. Entonces ellos, hermano, habían tenido años donde no había fruto, sino había frustración. Ahora la pregunta para nosotros es, nuestros años, el año que recién pasó, ¿fue un año de frutos o fue un año de frustración? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos y decir, bueno, si yo lo pongo, es cierto, todos de pronto pasamos momentos quizás difíciles durante el año pasado, pero si nosotros lo ponemos en una balanza, ¿qué prevaleció realmente? ¿Qué hubo más? ¿Hubo más fruto o hubo más frustración en nuestras vidas? Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Ahora, estos animales, estos insectos, hermano, la langosta significa lamer o devorar. La palabra en hebreo es yekek. Tienen la capacidad, incluso estos animales, de oscurecer el sol, hermano. Puede ser tan espesa la cantidad de estos animales que al volar oscurecen, tapan el sol incluso.
Ahora, el pueblo había atravesado por este tiempo. Las langostas tienen una particularidad que a mí me llamó la atención mientras estudiaba este mensaje. Y es que las langostas no tienen líder. Vea por favor conmigo Proverbios capítulo 30 y verso 27. Proverbios 30, 27. Dice: las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y esto es muy interesante porque le mencionaba a mi esposa ahora en la mañana que platicábamos un poquito sobre la enseñanza. A mí me llamó la atención porque dice que aunque no tienen rey, salen en cuadrillas. Usted sabe que hay animales que tienen rey y tienen reina. Por ejemplo, las hormigas tienen reina, las abejas tienen reina también. Los patos cuando vuelan y lo hacen así y rompen el viento, hay uno que es el que está liderando, el que va en la punta, y luego cambian un poquito, pero siempre hay uno que está guiando la bandada de patos. En este caso, estos insectos no tienen alguien que los esté dirigiendo. Es decir, no dicen: miren allá al canchito que va en la punta, ¿verdad? Ese es el que va a mandar y sigámoslo todos. Pero sin embargo van en cuadrillas y van obedeciendo a algo. Y cuando yo empiezo a leer la palabra del Señor, hermano, me doy cuenta que realmente no tienen rey, porque es Dios el que los guía. Por eso es que cuando el Señor dice: yo les voy a restituir los años que comió la langosta, Él mismo dice: mi ejército, el que yo mandé, el que yo envié en contra de vosotros. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros sí tenemos rey, y nuestro rey es Dios. A nosotros no nos guía el viento ni las circunstancias, nos guía el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso me llamó la atención de estos animales. Pero volviendo un poquito al tema de la langosta, hermano, quizá para algunos el año pasado fue un año de la langosta. Quizá fue un año donde pasaron cosas muy difíciles en la vida, quizá en la familia, quizá en el negocio, quizá en el trabajo, o quizá en la escuela. Algunos quizá pasaron por un momento muy difícil. La mejor forma de enfrentar la devastación, mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos enfrentar la devastación? Fíjese, es comprender que Dios tiene el dominio sobre las circunstancias. Cuando yo entendí que puede haber langosta, es decir, mire, yo tengo que entregarle mi vida a Dios. Entregarle mi vida a Dios es darle todo. Porque Dios no solamente quiere tu presente, quiere tu pasado y quiere tu futuro. Ahora, Dios a usted y a mí no nos debe nada, hermano. No nos debe nada. Pero fíjese qué interesante, porque quizá la langosta hizo estragos en nuestra vida por nuestra propia, iba a decir idiotez, pero mejor no, por nuestras propias decisiones. Quizá la langosta nos atacó porque nosotros tomamos decisiones equivocadas. Entonces nosotros no podemos venir delante de Dios y decirle: Señor, ¿por qué me han pasado estas cosas a mí? Y el Señor va a decir: pues son tus decisiones. Pero hay algo que te quiero ofrecer. Si tú me entregas tu pasado, yo te voy a restituir. Aunque yo no te debo nada, yo te voy a pagar. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Mire, ese es el Dios de misericordia que usted y yo tenemos, que aunque Él no tenga la culpa de nada, Él dice: si tú quieres, si te vino la langosta por tus decisiones, yo mismo voy a tomar esa responsabilidad y voy a decir que ese fue el ejército que yo mandé en contra tuya. ¿Para qué? Para enderezarte. Porque en el caso del pueblo de Israel, Dios lo mandó. Dios dijo: yo voy a mandar este ejército porque estos están caminando mal, están torcidos, no están yendo conforme a lo que yo he establecido, no han hecho las cosas conforme a lo que yo les he enseñado, y por esta causa se están desviando. Voy a tener que mandar las langostas para que entonces los enderecen y los pongan en el camino que yo quiero que ellos vayan. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermano? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno.
Entonces, cuando entregamos nuestra vida al Señor, hermano, Él se encarga de todo. Él es el que dice, mira, yo voy a tomar tu pasado y voy a restituir. Quizá no es exactamente lo que usted perdió, ¿verdad? Que el Señor venga y diga, bueno, perdiste, qué sé yo, si lo pusiéramos en dinero, perdiste cierta cantidad de dinero, no te preocupes, mijo, que yo te voy a devolver ese dinero. No es así, de pronto literalmente como funcionan las cosas. Pero Dios quiere traer restitución a nuestra vida, y la restitución siempre es un motivo de gozo. Le han pagado a usted una deuda así que le tenían de mucho tiempo, hermano. Qué bonito se siente, más cuando uno ya no la esperaba. Porque a veces uno pierde la esperanza, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha sucedido. Uno dice, ay, se me hace que eso lo voy a tener que poner en el altar de los sacrificios, dice usted, ¿verdad? Ya mejor ni pienso, porque yo como que no veo que eso vaya a pasar. Y de repente aparecen, hermano. Yo me recuerdo, yo pocas veces he pedido préstamos, hermano, y en una ocasión me vi en esa necesidad y hablé con un primo mío. Y yo le fui bien sincero a él. Cuando él recién llegó a Estados Unidos, él necesitaba comprar algo y llegó conmigo y me dijo, yo quiero que me prestes. Y yo le di dinero prestado, y él, por ese gesto, él me dijo a mí, el día que necesites algo, búscame. Y a él le había ido muy bien. Bueno, yo me acerqué y me recuerdo que le dije, primo, necesito un favor y tiene que ver con dinero. Y le dije, yo te prometo que te voy a pagar. Lo que no te puedo prometer es cuándo, le dije. No era tan grande la cantidad, pero sí era una cantidad considerable. Le dije, lo que sí te puedo prometer es que te voy a pagar. Y él me dijo, ahí está. Nos veíamos en medio de la deuda, ¿verdad? Y yo obviamente me incomodaba un poquito, porque yo sabía que debía. Y yo así como que, pronto. Y llegó el momento, hermano, y yo pienso que él, no sé, de pronto, yo sentía en su actitud y la manera en que él me hablaba y me veía, yo veía que él no tenía ninguna prisa, hermano. No sé si lo fingía bien o de plano él dijo, yo le creo, o de plano dijo, ya mejor si no me paga ahí lo vamos a dejar. Y honestamente me tardé creo que como un par de años tal vez en pagarle a él ese dinero. Pero el día que pude, hermano, yo cumplí con esa promesa. Y cuando yo le di el cheque a él, yo estaba feliz porque me estaba liberando de una deuda. Y él, hermano, feliz de estar recibiendo algo que posiblemente ya no contaba con él. Entonces, hermano, cuando a uno le dan algo que uno no está esperando, eso es un motivo de alegría, es un motivo de gozo. Dice, yo esto lo daba por perdido ya, pero me lo han regresado, qué alegría. Imagínese cómo Dios nos trata a nosotros, que Él quiere traer de regreso cosas que quizá nosotros pensamos que ya habíamos perdido y que ya no había esperanza y ya no pensábamos recibir absolutamente nada de Dios, y de repente Dios dice, aquí está, no se trata de ti, se trata de mí, de mi promesa, de que yo soy fiel y soy verdadero. Y Dios entonces, hermano, nos restituye. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, entreguémosle al Señor nuestro pasado. Vamos, Señor, ahí está. Esto es lo que debo, esto es lo que tengo, y tú has prometido restituir. Y mire, después de la devastación, Dios da a Israel una gloriosa promesa, hermano. Y esta es la que quiero que nosotros veamos. Joel capítulo 2, versos 18 al 26. Dice así: y Jehová solícito, hay una versión que dice celoso por su tierra, perdonará a su pueblo. Note, el pueblo le había ido mal porque habían fallado, habían pecado y se habían desviado, como les mencioné hace un momento, y la langosta había venido. Pero dice que el Señor, celoso, porque ama, por el amor que tiene por su pueblo, dice, lo perdonará. Verso 19: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos.
y nunca más pondré en oprobio entre las naciones. Es decir, nunca más van a sufrir de vergüenza. Verso 20: y haré alejar de vosotros al del norte, es decir, está hablando de la langosta, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermano? Dios envió la langosta, pero también estaba dispuesto a restituir. Y le dice, empieza a hablarle a la tierra, y realmente cuando le habla a la tierra lo hace para que oiga el hombre. Diga, hey, el fruto va a comenzar. Habrá fruto una vez más. Los desiertos, si has pasado por un desierto, van a reverdecer, van a dar otra vez su fruto. Hermano, esas profecías literalmente se han cumplido en Israel. Sabe que Israel, cuando le entregaron, y esto lo he mencionado en un par de ocasiones acá, pero de pronto para los que no lo habían oído, en Israel, cuando les dieron su terreno, era un desierto, hermano. No había absolutamente nada. Y hoy día es el que le surte la mayor parte de frutas a toda Europa. Ese pequeño país, hermano, ahí siembran y cosechan fruta y la venden hacia Europa. Y muy buena parte de su economía se debe a lo que ellos siembran. Donde no había nada, hermano, el Señor reverdeció una vez más, y era un desierto. Es algo impresionante lo que ahí ha sucedido. Ahora el mismo Dios de ellos es el Dios de nosotros, hermano. Las promesas que fueron dadas al Israel literal también son para el Israel espiritual. Los hijos de Abraham literales tienen las mismas promesas. Tenemos nosotros que somos hijos de Abraham en la fe. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Eso quiere decir que los desiertos y todas estas cosas, hermano, que Dios prometió a su pueblo, también son para cada uno de nosotros. Ahora, el Señor, hay tres cosas que requiere de nosotros para experimentar la restitución. Porque yo, hermano, no sé, yo de pronto no puedo pensar rápido en algo que quisiera que Dios me restituyera, pero Dios es el que lleva el control de todo, de todas las cosas. Y yo sé que hay cosas que Dios me dará en el futuro, hermano, que yo ya ni siquiera estaba esperando. Porque Dios es así. Hay cosas que yo no me imaginaba. Es más, yo empecé a descartar ciertas cosas en mi vida, que luego Dios dijo, no, yo esto lo tenía y te lo voy a dar de todas maneras, porque aunque se perdió quizá en algún momento de tu vida, yo te lo voy a restituir. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que restituye, un Dios que aunque usted no esté esperando, Él sí quiere bendecirlo a usted. Porque a veces nosotros calificamos dependiendo cómo nos portamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, no me he estado portando tan bien, así que yo no creo que Dios me vaya a dar más. Pero como Dios no ha terminado con nosotros, el Espíritu Santo sigue haciendo la obra, y dentro de la obra que está haciendo en nuestras vidas, hermano, aunque existe la corrección y existe
la langosta también, y puede Dios de alguna manera a veces permitir algo en nuestras vidas para corregirnos, hermano. Dentro de la corrección también viene la promesa de restitución, también viene la promesa que aunque en algún momento de nuestra vida, y aunque en algún año quizá haya sido un año de frustración, también viene un año de fruto. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Pero con Dios hay que asociarse, hermano. Nosotros tenemos que hacer una parte. Entonces hay algo que Dios requiere de nuestra vida para que esa restitución pueda venir. Y hay tres cosas que yo le quiero enseñar en la última parte del mensaje ya, que quiero que nosotros veamos y que podemos encontrar precisamente en el libro de Joel. ¿Qué requiere Dios de nosotros, hermano, para que haya una restitución? Número 1, arrepentimiento genuino. Versos 12 del capítulo 2 de Joel, versos 12 al 14. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Por cierto, ya viene el ayuno, aprovechemos. Ya solo le añade el lloro y el lamento. El ayuno ya lo tenemos programado. Ahora, cuando habla de ayuno no solamente se refiere a eso, sino ciertas cosas que para nosotros son muy placenteras o muy buenas, que a veces hay que ir dejando, hermano, que no necesariamente son cosas de pecado. Yo hablaba hace poco y de pronto no quiero hablar mucho de eso, pero a veces hay ciertas cosas en la televisión que a nosotros nos privan de cosas de las cosas que son espirituales, que nos quitan el tiempo. ¿Es pecado ver televisión, pastor? No, no es pecado. Pero a veces hay que hacer ese tipo de ayunos, donde uno dice: mira, voy a empezar a restarle un poquito acá a las cosas que de pronto, aunque no son pecado, no me edifican, y voy a dedicar un poquito más de tiempo a meditar en el Señor, a orar, a buscar de Él. Entonces, ese tipo de ayuno. Luego dice el verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y esto es interesante porque cuando una persona pasaba por arrepentimiento en aquel tiempo, o había algo o un duelo o algo así, lo que hacían era que se rasgaban sus vestiduras para dar a entender que se estaban arrepintiendo de algo. Entonces, alguien podía estarse rasgando las vestiduras y por dentro estar diciendo: pero no me arrepiento. ¿Ha oído usted a alguien que dice: hice mal, pero no me arrepiento, la verdad? Le di sus 2, 3 cachetadas, pero la verdad no me arrepiento. No hay un arrepentimiento genuino. Entonces el Señor dice: mira, no me des señales de que estás arrepentido para que la gente vea que estás arrepentido. No vengas llorando con alguien a decirle que estás arrepentido. En lugar de rasgar tus vestiduras delante de alguien, rasga tu corazón delante de mí y reconoce y di: Señor, realmente es contra ti que yo he pecado y yo necesito que tú me perdones. Yo puedo ser totalmente abierto y sincero con Dios, hermano. Mire, no hay nadie, no hay persona en el mundo con quien nosotros podamos ser tan honestos como con el Señor. Aunque a veces lo tratamos nosotros de engañar, pero a Dios no se le puede engañar, hermano, porque Él lo sabe todo. A la gente nosotros podemos ponerle cara de arrepentimiento. Sí, mire, y hay gente que no, si de veras no estudiaron actuación, pero qué bárbaros. Y usted puede dudar de alguien que está llorando, pero cuando usted viene delante de Dios con un corazón contrito y humillado, la Biblia dice que no lo desprecia el Señor,
Porque dice, eso es lo que estoy buscando de ti. No solo que demuestres un arrepentimiento delante de la gente, sino que rasgues tu corazón delante de mí, seas honesto y me digas, Señor, esto es lo que necesito yo en mi vida. Entonces el Señor le dice, no rasguen sus vestidos, rasguen mejor el corazón. En otras palabras, no sean religiosos. No pongan cara de cristianos en la iglesia y luego afuera son otra cosa. Amén o ay, 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 ¿verdad? Como usted quiera. ¿Cuántos dan gloria? Denle un aplauso al Señor para que se relaje. Luego dice porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Cuántos alguna vez les pegó su mamá y les dijo, me duele más a mí que a ti? Una vez me dijo mi papá eso y le dije, no le creo, le dije, me dolió más a mí. Pero él hablaba de la cuestión emocional, ¿no? De cuando uno castiga a los hijos. Y que ahora ya, hermano, los castigos de ahora, ay Dios mío, por eso estamos como estamos. Pero bueno, en aquel tiempo habían castigos, hermano. Y eran fuertes y eran duros. Y eran difíciles. Algunas madres tenían que pegarle a sus hijos y después se iban allá al cuarto, ¿verdad? Porque no es bueno llorar delante de ellos. Y allá lloraban del castigo que le estaban propinando a su hijo. O de pronto hasta un padre, por duro que fuera. Yo me recuerdo que en un momento en el que mi papá me castigó muy fuerte, ya lo perdoné. Ay, así va. Me castigó muy fuerte, hermano. Yo lo vi a él arrepentido. Yo vi que le dolió su corazón haberme tratado de la manera que me trató. Ahora, si eso lo hacemos nosotros, hermano, imagínese Dios. Cuando Dios permite algo sobre nosotros, no crea que Él está allá. Ay, así te quería ver, bien enlangostado, ¿verdad? Esa palabra me la acabo de inventar. Te quería ver devastado, te quería ver frustrado, así era como te quería ver por cómo me has ofendido. No, Dios es Padre. Por eso es que cuando Él hace llaga, Él mismo dice, venga mi hijo, lo voy a curar. Por eso es cuando Él permite devastación, Él dice, pero tengo una promesa para ti, te voy a restituir. Era para corregirte, era para enderezarte, era para ponerte en el camino correcto. Pero me ha dolido mi corazón lo que te ha pasado, porque yo te amo. Era lo que Dios le decía a Israel. Pero por el amor que yo les tengo a ustedes, no los puedo dejar devastados. Los voy a levantar una vez más. Y ese ejército que mandé contra ustedes, lo voy a destruir por allá. Y ya no va a existir. Y ustedes van a ver, en lugar de frustración, fruto habrá en sus vidas. Tenemos que tomar esa palabra para nosotros, hermano. En lugar de frustración habrá fruto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, Dios dice, necesitan arrepentirse. Tiene que haber un arrepentimiento. Estaba viendo algo que me gustó mucho, que la palabra arrepentimiento es un término militar. Yo no sabía eso. Usted ha visto cuando los militares van marchando y de repente les dicen media vuelta, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y lo que tienen que hacer es darse media vuelta. El arrepentimiento es ese. El Señor dice media vuelta. Estás caminando en una dirección que no es. Escucha la orden y date la vuelta. Entonces no es una vuelta entera, ¿verdad? Porque si la da entera, entonces sigue para donde mismo. Pero es media vuelta. Arrepiéntete, da media vuelta y marcha en el lugar que yo te estoy mostrando que debes marchar. Eso realmente significa arrepentimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, cambiar de dirección. Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora, lo primero dijimos, arrepentimiento genuino. Número 2, congregarse en serio, hermano. ¿Se congrega uno en broma o qué? No, tomar en serio la congregación. Dios lo requiere. Dios dice, yo quiero traer restitución, pero tienes que congregarte. Yo quiero traer restitución, tienes que arrepentirte, pero tienes que congregarte. Es importante para Dios la congregación, hermano.
Yo sé que algunos piensan que somos los pastores los que queremos tener a la gente y que vengan y porque nos llenan el corazón ver que hay muchos. Pues cuando entendemos la Biblia, realmente no es eso lo que buscamos. ¿Por qué quiero yo que usted venga aquí? Porque yo quiero que usted oiga la palabra de Dios. Porque si usted no estuviera aquí, no estaría oyendo lo que Dios le está prometiendo hoy. No sé si me voy a entender. Y porque necesitamos congregarnos. Ahora, ¿es importante para Dios la congregación? Sí. Y una vez más, en serio. Mire, ayer hablaba yo con unos hermanos y les decía que es tan importante la congregación que aún en lugares donde es prohibido que la gente se congregue, la gente busca cómo congregarse. En Corea yo les he contado que han matado gente porque los han encontrado y es prohibido congregándose. La gente está dispuesta a dar su vida, a morir por congregarse, hermano. Y nosotros a veces no estamos dispuestos a entregar un programa de televisión por estar en la iglesia. Amén o allá. ¿De dónde lo saca, pastor? Veamos la Biblia. Verso 15 dice: toquen trompeta en Sión. Cuando se tocaba la trompeta en aquel tiempo tenía un significado. No era que alguien se ponía a tocar ahí alguna melodía ni nada. Ellos tocaban la trompeta y eso era un llamado a reunirse. Cada vez que ellos tocaban la trompeta, la gente entendía que había que congregarse, había que reunirse. Dice: toquen la trompeta en Sión. Y luego dice: proclamen ayuno, convoquen a una asamblea. Vea el verso 16, dice: reúnan al pueblo y santifiquen la reunión. ¿Qué quiere decir santificar la reunión, hermano? La palabra santificar quiere decir separar. ¿Qué significa? Que dentro de mi busy schedule, ¿verdad? Dentro de mis ocupaciones, hermano, yo tengo que santificar la reunión. Separar el momento que le pertenece a la reunión con Dios, donde Dios está diciendo: toquen la trompeta, reúnan a la gente, tráiganlo aquí, santifiquen esa reunión. Este momento con Dios es santo. Este momento con, ay, pero qué cansancio. Santifiquen la reunión, háganlo. Necesitamos nosotros reunirnos. Es importante para Dios. Si eso no fuera importante, Dios no lo hubiera puesto, hermano. Dios no hubiera dado instrucciones específicas de lo importante que es reunirse. ¿Cuántos dicen amén? Mire, tuvimos 2 domingos que no nos reunimos acá. Y a uno se le hace medio raro eso, hermano, ¿verdad? Otros de pronto, no ustedes, ¿verdad? No vinieron esos hoy. Uno que otro va a venir en el otro servicio. No es cierto. Pero ¿verdad? Era como cuando usted deja de reunirse, empieza a sentir que algo le está haciendo falta. Es Dios diciendo: necesitas reunirte. Para que haya restitución tiene que haber congregación. Y luego sigue diciendo: junten a los ancianos y a los niños de pecho. Ay, es que viera que le estoy dando de mamar a mi hijo y no he podido venir. Aquí dijo: junten a los de pecho. Ay, es que ya viera cómo me está. Los ancianos que se vengan también. Miren cómo le hacen, pero traigan a los ancianos. El Señor dice: sin excepción alguna tienen que reunirse. No importa si están pequeños o si están... Yo sé que algunos a veces dicen cuando recién nacen los niños, perdón por los que tienen bebés, es cierto, hay que tener un tiempo donde la mamá se está recuperando más, si ha pasado por una cesárea, la recuperación es más difícil. Y a veces dicen: no, es que mucho ruido, me le va a reventar los oídos al niño. Allá en la esquina siéntelo, allá donde tienen a Henricito. Pero aquí dice: reúnanse los niños de pecho. ¿Será importante para Dios eso, hermano? Mire, si no, ay, que va, el niño ni va a oír al pastor, se va a dormir todo el mensaje. No se preocupe, que también adultos se duermen durante el mensaje. Si no fuera importante para Dios, no diría: traigan a los niños de pecho,
que se reúnan. ¿A qué edad hay que llevarlos a la iglesia, pastor? Desde que les está dando pecho. Hay que traer. Es lo que dice la Biblia, pues yo no sé. ¿Cuántas dan gloria a Dios, hermano? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Pero luego dice que salgan de la cámara nupcial el novio y la novia. Y la cámara no era de fotos, era el cuarto. ¿Qué pasaba en aquel tiempo, hermano? Se recuerda que había una ley que decía que el que se casaba tenía que quedarse un año en su casa. Eso estaba bonito, ¿verdad? Un año de luna de miel, hermano, qué chulada. En Hawái. Pero aquí el Señor decía, es tiempo de congregarse. Pero estos están recién casados. No importa. Que salga de su recámara el novio y la novia de la recámara nupcial y que vengan a la reunión. Es importante, es imperante que se reúnan. Viene restauración, pero no hay que poner excusas, no hay que poner cualquier cosa, hermano, que a veces a nosotros nos detiene. Es importante la congregación. ¿Cuántos dicen amén? Estoy tomando mi tiempo para explicarle esto, punto por punto, hermano, por la importancia que esto tiene. Tenemos que santificar la reunión. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo: y ustedes, sacerdotes, ministros del Señor, lloren entre la entrada y el altar y digan: Señor, perdona a tu pueblo. A los ministros nos dicen: no dejen de orar, no dejen de clamar por el pueblo. No los entregues al oprobio, a la vergüenza, ni dejes que las naciones los dominen. Señor, no dejes que las personas sean dominadas por cualquier otra cosa que no sea realmente tu Espíritu el que los guíe, sino que no sea el Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo, que no sea otra cosa que los va a guiar. Eso es lo que quiero decir. No permitas que entre los pueblos se diga que nuestro Dios nos ha abandonado. La versión Reina Valera dice: ¿por qué han de decir los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Señor, que se note. Pero ¿cómo se va a notar? En la congregación, donde los ministros claman por el pueblo y el pueblo se reúne entendiendo que Dios va a traer restitución y va a traer fruto. Un día Cristo volverá, hermano, y vamos a ver realmente cumplida la promesa de Dios en cada uno de nosotros. Pero mientras eso pasa, de manera personal, Dios quiere traer restitución. Dios quiere pagarte cosas, una vez más, pagarte deudas que ya habías olvidado, cosas que pensabas que no se iban a restaurar, se van a restaurar en tu vida porque Dios lo ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso a Cristo porque Él es bueno. Número 3 y último: hay que tener fe y confianza. Para que haya restitución hay que tener fe. Dice versos 21 al 24: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, lo leímos hace un momento, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Ahora, todas estas promesas que leímos previamente y que estamos viendo en este momento, hermano, nosotros las escuchamos obviamente en la congregación. Yo sé que usted lee su Biblia y a mí me encanta, porque ahora que estamos enseñando sobre los profetas menores, hay personas que se acercan conmigo y me dicen: pastor, yo no entendía nada de lo que eso era. Es más, esos libros los pasé así como de noche, así como saber de qué estaban hablando. Y ahora que estamos viendo y estamos estudiándolo aquí en la congregación, estamos entendiendo cosas que antes no sabíamos. Y eso está bendiciendo nuestras vidas. Entonces, hermano, es importante que nosotros vengamos a llenarnos de esas promesas de parte de Dios. ¿Por qué?
Es más, esta semana que pasó hablamos de que la gloria postrera será mayor que la primera, independientemente de las circunstancias también, hermano, y de cómo haya sido nuestro comienzo y las añoranzas del pasado, y pensando que aquellos tiempos ya no volverán, cuando Dios tiene una promesa que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Vas a recibir todavía mayor bendición de la que te imaginaste, porque Dios no ha terminado todavía. Dios no se le termina la bendición. Él tiene más y más para tu vida si tú solamente crees en las promesas de Dios, y la restitución vendrá para ti, para tu familia, a la medida que tú escuches la palabra de Dios, tomes las promesas para ti y digas: yo voy a creer lo que Dios está diciendo. Ahora, esto es importante, porque Dios les estaba diciendo: animales del campo, no teman. Una vez más, no se lo decía a los animales porque ellos no pueden entender, ¿verdad? Lo estaba diciendo para que los hombres entendieran lo que él estaba diciendo, porque los pastos del desierto reverdecerán. Los animalitos van a tener que comer para que estén gorditos, y entonces pueda hacerse todo lo que ellos hacían con los animales en ese tiempo. Dice: porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Va a haber fruto. Y yo me imagino a los israelitas parados en el desierto así, viendo la devastación y todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón y todo ese montón se habían comido, hermano. Y oían la palabra y se imaginaban el desierto, comenzando a salir algunas ramitas por ahí, unos animales flacos por ahí caminando que todavía habían sobrevivido a la devastación, hermano, diciendo: ya viene, esos animalitos van a poder comer y los vamos a ver una vez más. Todo este desierto se va a reverdecer, y vamos a ver la gloria de Dios, y vamos a ver la restitución de Dios. Quizá tu vida, viendo hacia el pasado, hermano, tú dices: veo un desierto, veo devastación, solo me queda frustración de los años pasados, incluyendo el 2022. Pero el Señor dice: mira, porque el desierto reverdecerá, y la higuera dará su fruto, y la vid dará su fruto una vez más. Vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Dios promete que va a llover, hermano, que va a llover bendición sobre cada uno de nosotros. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Este mundo se dirige hacia la devastación, hermano, pero su pueblo estaremos confiados en Él. ¿Cómo va a venir la restitución a nosotros? Dijimos, número 1, arrepentimiento genuino. Rasga tu corazón delante de Dios más que delante de la gente. Número 2, ¿qué dijimos? Congregarse. Hay que congregarse, hermano. Si se va a proponer algo en este año, propóngase no faltar, a menos que tenga una razón de peso para no estar congregado. Congréguese cada vez que pueda. Yo sé que a veces gana así como que ese deseo de quedarse uno a veces en casa. Quédese el sábado mejor, y el domingo venga a la iglesia, o quédese otro día que usted pueda, pero santifiquemos la reunión. Es muy importante. Y número 3, dijimos, hay que tener fe y hay que tener confianza, que aunque todavía no veamos, que aunque delante de nosotros esté un desierto árido, ese desierto se va a cambiar y fruto habrá en lugar de frustración. Dios cambiará la frustración en fruto. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Mire, la mejor manera de demostrar la fe es a través de la adoración, es a través del gozo, a través del regocijo. Entonces, Dios no quiere que nosotros le adoremos y le alabemos solamente cuando nos sentimos contentos.
Porque usted canta alegre cuando usted está contento, ¿sí o no? ¿Verdad que usted a veces se levanta así como que cantando una canción? Espero que sea una cristiana, ¿verdad? Porque de repente algunos salen ahí con todo aquel que piense que la vida, y se la sabe el pastor, ¿verdad? Mi esposa dice que yo parezco perico, porque hermano, yo oigo algo y se me queda inmediatamente, sobre todo cuando tiene que ver con música. Pero volviendo al asunto, yo no canto esa, mi esposa no me ve cantando esa en la casa. La tengo en el despertador, dice el hermano. No, hace muchos años que Dios cambió mi canción, hermano. Y yo me levanto a veces y comienzo a cantar, sobre todo los domingos, y estoy ahí, ando en el baño, y usted sabe, en la regadera donde todo el mundo canta, ¿verdad? Y más yo que me gusta, pues, y me pongo a cantar y a adorar a Dios. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos eso? Y cuando nosotros nos sentimos contentos, lo hacemos de manera espontánea, nos sale el cántico y adoramos a Dios. Pero a veces cuando nos sentimos tristes y cuando vemos ese desierto árido, hermano, no nos dan ganas de cantar. Y el Señor quiere que cambiemos eso, que no seamos circunstanciales. Por eso es importante oír la promesa de Dios, porque esa promesa es la que trae esperanza a mi corazón. Y entonces cuando yo miro el desierto, comienzo a verlo de manera diferente y digo, por ahí viene ya el fruto, ya por ahí yo empiezo a ver esas ramitas que se van a comenzar a levantar. Yo empiezo a ver el fruto, empiezo a verlo, no, es por la fe, es por la confianza que yo pongo en el Señor. Y entonces eso me permite regocijarme, y eso me permite levantar mis manos, y eso me permite poner una sonrisa, hermano, y adorar a Dios y decirle: gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque estar contigo es lo que llena mi corazón. Estar contigo es lo más hermoso que a mí me puede pasar. Y puedo estar pasando y puedo estar viendo la devastación, hermano, y lo que comieron todo ese montón de plagas, pero pensando y enfocado en la promesa que Dios tiene. Sí, Señor, yo de pronto fallé y fue mi culpa, y lo reconozco, pero aún ese pasado, cuando yo te lo entrego a ti, tú estás dispuesto a restituirlo, y tú prometes el fruto en lugar de la frustración. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. El apóstol Pablo decía: regocijaos. Una vez más os digo, regocijaos. Y yo les he contado que cuando Pablo escribió eso estaba en la cárcel, hermano. Estaba en la cárcel, mandándole a decir a la gente: regocíjense, animando a las personas desde ahí. Es importante que ustedes no pierdan el gozo. Una de las cosas que había sucedido con el pueblo de Israel era que había el gozo, dice ahí, según lo que leímos, se había extinguido, de los hijos de los hombres. Que no se extinga el gozo, hermano, que el gozo continúe a pesar de cómo tú te encuentres el día de hoy. Póngase de pie, por favor.